Sean bienvenidos a su espacio Balance Financiero, toda una hora de comentarios actualizados, naturalmente, sobre el mundo de los negocios, los impuestos, la contaduría, las finanzas. Cuánto gusto poder compartir esta parte, pues ya de regreso con nuestro directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez y Martínez. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Y nosotros confiamos en Dios y les prometemos un programa interesante, un programa ameno, un programa útil y un programa objetivos. Pero sobre todas las cosas, en este fin de semana, yo te diría, Hermógenes, que tenemos ya, concluyendo el mes de mayo, tenemos grandes actividades y hemos tenido grandes actividades de las elecciones generales. En esta semana, el jueves de Corpus Christi. Y también este domingo, este fin de semana, tenemos el Día de las Madres. Es decir, un cierre con broche de oro en este su programa Balance Financiero, en adición a todos los planteamientos, a todos los argumentos, a todas las noticias. Y por sobre todas las cosas, nosotros nos confiamos en Dios para hacer un programa interesante, un programa, como le digo, que trace la pauta aquí en República Dominicana en materia de objetividad. Y como siempre, Hermógenes, nosotros queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a toda nuestra teleaudiencia semana tras semana. Hay que recordar en primer lugar a Supermercados Bravo, que son los expertos en vender más barato, ahora con horario extendido prácticamente desde el inicio del Desde día, las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y con unos especiales. Y con unos especiales, de la madre y ahora, una vez más, incluyendo ellos pagando el ITEVIS. También queremos agradecer a la leche Milex, que son los especialistas, primero en la leche en polvo, pero ahora en la leche completamente líquida y leche entera para todos los gustos. También nosotros queremos agradecer y reconocer el respaldo, el patrocinio que siempre nos ha dado la novia de Villa. Sí. Ahí usted puede conseguir los regalos para los baby shower y cuando ya el niño crezca, juguete para todas las edades. Así que, Hermógenes, tenemos un programa lleno, repleto de noticias, de argumentos y por sobre todas las cosas de direcciones bien objetivas que confiamos en Dios, que los amigos televidentes los reciban con el mismo amor y con la misma objetividad y profesionalidad que nosotros se los ofrecemos. Vamos a una pausa y estamos regresando en breve para iniciar nuestros comentarios, ya que tenemos una agenda bien cargadita. Volvemos. Se siente la ropa nueva, ay, 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 finos perfumes. Siempre he comprado aquí, me ha salido muy bueno. La veo que tiene mucha calidad, son muy bonitas. Sí, me gusta mucho, ¿eh? Nosotros venimos siempre. Hay muchas variedades y de más calidad. Mira, yo vine en estos días y me llevé este y había otro más que también me llevé. Han dado un cambio, como de unos meses para acá, muy agradable. Siempre compro zapatos aquí, me gustan, salen bien buenos y el precio es súper. Bueno, lo veo muy bien, a buen precio y buena calidad. Yo siempre vengo aquí. Le compro a mi hijo desde que tiene 4 meses y ya tiene 2 años. Precisamente ropa de varones por la calidad. Mira, esta tela es muy buena. La Salama. Parecería que estamos en un programa repetido, porque pasan los días y todavía no ha habido una proclamación definitiva de los candidatos seleccionados por los votantes en el pasado proceso eleccionario, que inició hace como un año con las campañas y las elecciones de candidatos, pero que tuvo el punto culminante el pasado domingo 15 de mayo de este mismo mes. Y ya en los albores de junio, pues todavía no tenemos un dictamen, un veredicto final, aunque sí ha habido un avance durante esta semana. La mayoría de los municipios y de las provincias han definido sus cargos y parece que con aceptación general,
excepto en la funesta elección de la zona no, de la provincia Santo Domingo Este, que hay. donde ha habido una nulidad. Tenemos entendido de que más de 200 colegios tendrían que repetir el conteo de los votos, no sé. En síntesis, hay allí algunos problemas. Nosotros en materia política somos como que nos da urticaria en la piel, pero sí es de conocimiento público esta situación. Y digo que parecería una repetición de programa porque hay que martillar sobre lo mismo. Ahora lo importante es terminar eso, terminar ya esto de las elecciones. No quiere decir que lo festines y que proclames cualquiera, no, que se establezca la verdad. Y en ese aspecto sí que ha faltado algo básico y ha sido apelar en momentos de crisis, debe hacerse a los organismos competentes, a las instituciones competentes, como es el caso de los técnicos informáticos. Hay firmas certificadas en informática que pueden dar asistencia, y los auditores. Es un proceso de auditoría. Y de revisión de procesos. Sonroja cuando dicen no pueden cuadrar el acta. Esa es la especialidad de los contadores, Alcedo, y esa es la especialidad de los informáticos. Entonces, terminar ese embrollo para relanzar la economía y ver cuáles son las medidas inmediatas que hay que tomar para que tengamos un año productivo en términos económicos y comerciales. Mira, Hermógenes, amigos televidentes, yo digo que lamentablemente para República Dominicana estamos presentando ante el mundo, yo diría, un espectáculo muy deprimente, porque nosotros, yo personalmente, hacía tiempo que había dado por terminado esas épocas donde se jugaba con el voto del pueblo. Yo pienso, como tú bien dices en tu planteamiento introductorio, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Ahora lo que hay es que investigar las denuncias. Y establecer la verdad. Exacto. Cuando digo el que ganó, ganó es eso, que se establezcan se investiguen las denuncias que hay, se establezcan con los reconteo de Hermógenes, como tú acabas de decir, uno bien sabe cuál es el resultado real. Utilizar, como tú bien dices, la cantidad de profesionales dominicanos que hay aquí en materia de auditoría, en materia inclusive de auditoría de sistema, de revisión. Y también en el derecho, que hay muchos asuntos interpretativos. Sí, pero en materia de derecho ahí es que yo diría que en este proceso ya la etapa en que estamos es de conteo fundamentalmente, donde todo el mundo se sienta que los votos que, como tú bien decías, los votos que depositaron en las urnas los votantes dominicanos, los hombres y mujeres, que repito, amigos televidentes y Hermógenes, de manera ordenada, el pueblo dominicano ha vuelto a dar una demostración de civilismo, de ciudadanía responsable, votos responsables, ejerciendo su deber y su derecho, y lamentablemente nueva vez los políticos, vamos a decir en sentido general, han echado el jabón al sancocho. Nosotros confiamos en Dios que aprendamos de esta lección de una vez para siempre. Nosotros pensamos, como tú bien decías en tu palabra introductoria, hay que terminar de tecnificar los organismos, hay que sacar, amigos televidentes, definitivamente la política y los políticos de la Junta Central Electoral y de las juntas municipales para evitar ese espectáculo deprimente que estamos viendo. Yo envidio, como decía un amigo nuestro, Hermógenes, y que envidiamos a Jamaica. Amigos televidentes, a principios de este año, Jamaica tuvo sus elecciones generales donde el partido que estaba en el gobierno perdió por un margen de 0.7%, es decir, menos de un 1%. Un empate técnico. Prácticamente un empate técnico, pero óigame, ganó el partido de la oposición, el partido de gobierno aceptó los resultados, y a la hora de cena, amigos estudiantes, del mismo día de las elecciones, a la hora de cena, ya había un resultado de las elecciones y había un ganador proclamado. Así que nosotros debemos aprender de estas situaciones. Estamos convencidos, amigos, que el problema, Hermógenes, no es técnico, no ha sido técnico, es un problema humano primero, humano, fallas en procesos que han debido estar ya debidamente clarificados,
y finalmente el producto resultante debió ser de mucho mayor calidad del que hemos recibido. No es posible que 15 días después de las elecciones todavía no hayan sido declarados ganadores oficialmente, quien verdaderamente ganó en este juego de la democracia donde debió ganar el mejor y no debió verse empañado un proceso con estos, vamos a decir, todas estas irregularidades, todas estas denuncias de irregularidades que nosotros repetimos, deben ser documentadas, deben ser investigadas, deben ser aclaradas y finalmente debe respetarse la voluntad de cada voto que fue depositado en las urnas de las elecciones del pasado 15 de mayo. Así es. De todo esto lo que urge es poner al zapatero en su zapato, despegar la actividad económica que ha estado como lenta, en suspenso, esperando por dónde va la cosa, final y quién fue y cómo es y cuándo es. Entonces ya es tiempo de terminar eso y por eso te reitero y ya tú lo has dicho por allí, cuando tú no eres autosuficiente tú puedes recurrir y esto no te va a quitar ningún rango, ningún nivel, ni autoridad, no te la va a lacerar, pues recurrir a los organismos que pudieran auxiliar y yo creo que sí, se hace una simple comunicación al Instituto de Contadores Públicos, del cual somos miembros y tenemos allí algunas páginas escritas. Y que por ley puede hacer ese tipo de intervención. Entonces el Instituto de Contadores puede perfectamente sugerir, proponer, enviar, y en cumplimiento del artículo 15 de la ley 633 que dice que el Instituto de Contadores es un organismo asesor del Estado dominicano. Exactamente, y qué mejor que esta situación, como tú bien dices, para aclarar todo, y yo resalto lo que tú indicas, que es importante, amigo televidente, que volvamos a la normalidad de la vida diaria dominicana, porque de esa manera se normaliza la economía y seguimos echando hacia adelante, que es lo que todos queremos, que la economía dominicana siga creciendo, que la democracia dominicana se siga fortaleciendo y por sobre todas las cosas que el nivel de vida de los dominicanos siga elevándose. Y tratar de hacer estos procesos lo menos costosos, onerosos posible. Es verdad que la democracia tiene un precio, pero ese precio debe estar muy asociado a las posibilidades de quien la accede. Quiere decir que si República Dominicana lo que tiene es capacidad para gastar 50 millones de pesos en un proceso de elecciones, porque gaste 50, porque ahora sí que es necesario trabajar para equilibrar los presupuestos, evitar que un déficit fiscal o cuasi fiscal venga a desorganizar, a desorientar lo que son las variables económicas y nos ponga en una posición restrictiva que al final la viene pagando la ciudadanía a través de cuotas impositivas que no todo el tiempo se podrán justificar. Sí, mire, Mógenes, yo pienso que tú has dado en el clavo y eso lo podemos tocar en el segmento de finanzas, hablar un poquito de la finanza, la economía de la votación, porque yo coincido contigo que esto ha sido un derroche de dinero demasiado grande y este es uno de los puntos que debemos aprender y debemos corregir. No es posible que nosotros tengamos un costo por voto de lo más alto del mundo y eso se debe a la gran cantidad de gastos innecesarios en que hemos incurrido en estas elecciones y confiamos en Dios, amigo oyente, que para las próximas elecciones del 2020 hagamos ciertos ajustes y que seamos un poquito más austeros en estas elecciones, en estos procesos electorales. Y también este es el producto de la distribución geográfica y política, porque política no partidista, sino la geografía política del país, donde tenemos provincias, tenemos municipios, tenemos, que sigue después por ahí para abajo, después de municipios. Distritos municipales. Distritos, etcétera, etcétera. Tenemos una estructura que de algún modo se tiene que volver costosa porque donde tú vas a elegir alrededor de 4.000 personas, imagínate el dinero que hay para administrar un mismo presupuesto. Así que confiamos en Dios que todos esos puntos aprendamos de ellos y busquemos soluciones adecuadas. Alcedo, estos comentarios llegan como una cortesía de los supermercados Bravo, especialistas en vender barato. Volvemos.
Este fin de semana en Plaza Lama, plátano verde 7,95 la unidad, zanahoria fresca 7,95 la libra y papa criolla y maya 7,95 la libra. Bueno, y a la sazón de la época que estamos viviendo, pues la expectativa es por dónde va a arrancar el presidente de la República. Ya él Por su pueblo. hizo su primer periplo de las visitas sorpresa. Eso es como que lo coordinan. Es sorpresa porque es una sorpresa para la prensa, pero allá tienen que estarlo esperando. Exacto. Entonces está pendiente un pacto eléctrico que no ha habido la forma de consensuarlo, y ojalá no pase así con el otro pacto que por ley corresponde, que es el pacto fiscal. Y ya él en su misma campaña como que hizo un contrapié ahí, tuvieron que poner unos pañetes rápidamente porque dijo que no esperaría el 16 de agosto para aplicar medidas tendentes a aumentar las recaudaciones y evitar el endeudamiento público. Exactamente. Entonces nosotros no estamos buscando eso, señor presidente. Nosotros estamos trabajando para que haya una equidad fiscal, de manera que el país se provea de los recursos necesarios vía, no la riqueza de las personas, sino los ingresos. Los ingresos, el producto del quehacer económico, el movimiento del Producto Interno Bruto, la actividad económica. Entonces eso genera unos ingresos y se ponga a disposición de un plan de desarrollo que naturalmente conlleva una carga operacional, y debiera ese pacto fiscal hasta incluir una revisión de la carga de nóminas y de posiciones, y esto mismo que estamos hablando, el costo de la estructura de República Dominicana, que es una isla cortada en dos, que en 48.000 kilómetros cuadrados, por poco llegamos a 50 estados, como los Estados Unidos, que yo no sé cuántos kilómetros cuadrados podrá tener. 9 millones para de kilómetros. volarlo, 9 millones de kilómetros cuadrados tiene 9 Estados Unidos. millones, pero para tú sobrevolarlo de punta a punta, 4 y 5 tienes horas. que coger alrededor de 4 horas Sí. o más, a 30.000 pies de altura de allá arriba. Mire, Hermógenes, yo pienso que este tema que tú has planteado aquí en gestión, en balance financiero, es de suma importancia. Como tú bien dices, según la ley, nosotros tenemos dos pactos pendientes, que es el pacto eléctrico y el pacto fiscal. A nuestro entender, son decisiones muy importantes que debe tomar el país, y yo pienso, amigos televidentes, que el presidente Danilo Medina debe hacer lo que nunca se ha hecho, en el sentido de sentarse en la mesa de negociaciones. Yo pienso que él debe presentarle un ramo de olivo a la oposición, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo que también haya, en adición al pacto eléctrico y al pacto fiscal, que haya un pacto político para que en estos 4 años se logre una verdadera gobernabilidad, de que haya un acuerdo en base a puntos, principios, como tú bien dices, Hermógenes, porque nosotros pensamos que es de primerísima importancia. No tan solo lograr un buen pacto fiscal, como tú bien dices, que corrija muchas distorsiones, pero también un verdadero pacto eléctrico que resuelve el problema de la electricidad. Y también, Hermógenes, un pacto para reestructurar el gobierno, en el sentido, como tú bien dices, aquí todavía existen muchas duplicidades de organismos. Hay que manejar la organización del Estado de manera científica y técnica. Una revisión de procesos. Una revisión de procesos, una mejora de estructura, una reingeniería de procesos y sistemas. Que sea una reducción de tal manera, exactamente, que lo que se ahorre en aspecto organizacional del gobierno se puede utilizar para cubrir los déficits, eliminar por completo los déficits, y todavía nosotros estamos convencidos y seguros que va a quedar dinero para hacer nuevas inversiones y nuevas iniciativas, como debe hacerlo, en trabajo conjunto con el sector privado. ¿Para qué? Para crear mayores puestos de trabajo, y que estos puestos de trabajo no sean de suelditos de 10.000 pesos, sino que sean puestos de trabajo basados en la época del conocimiento en que estamos, que sean puestos honorables, que sean puestos donde se requiera conocimiento y preparación, pero donde se pague un salario decente. Digno. Digno.
digno. para que cubra por lo menos la canasta familiar y quede por lo menos un rico 10 o 15% para bienestar de toda la familia. Y que sea un incentivo invertir en República Dominicana porque no haya una voracidad fiscal que impida pues que esos resultados, esas utilidades no se conviertan, que impida que se conviertan en rentabilidad sobre la inversión. Exacto. Y yo te reitero, Hermógenes, muchas personas pueden tener la impresión de que estamos hablando un tema que podría ser iluso, que podría ser hasta imposible, pero no, amigo cliente, yo pienso que el gobierno daría una muestra de madurez política si se sienta en la mesa de negociaciones con la oposición, si trata de llegar a un acuerdo, a una especie de pacto. Dentro de las crisis, dentro de los problemas, es que los estadistas se crecen. Y ahí nosotros tenemos, o pensamos nosotros, que el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de crecerse como hombre de Estado, ofrecerle, repito, un ramo de olivo a la oposición, decirle, miren, yo gané limpiamente, vamos a contar, obviamente, como vamos a hacer uso de lo que hablamos en el segmento anterior. Estamos partiendo de la premisa de que se van a hacer todas las investigaciones y todas las aclaraciones del lugar. Y el que ganó, ganó, como decía un famoso expresidente, y el que perdió, perdió. Ahora, ganadores, láncele el ramo de olivo a los perdedores. Vamos a hacer un acuerdo, un pacto político. Estamos en la época de los pactos. Hay que completar el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Pues vamos a añadir un pacto político que pueda allanar el camino para ese pacto eléctrico, ese pacto fiscal, se logren de manera concertada. Y por sobre todas las cosas, que hagamos un acuerdo también de reestructurar, como tú bien dices, de llevar a su correcta dimensión el Estado, el gobierno dominicano, y que los ahorros que se obtengan por esa reestructuración, por esa reingeniería de procesos y de sistemas, esos ahorros van a permitir eliminar los déficits, reducir la necesidad de contratar nuevos empréstitos y por sobre todas las cosas elevar la calidad de vida de los dominicanos, porque esos excedentes podrán utilizarse para inversiones reproductivas en beneficio de las comunidades del país que están esperando mayor creación de empleos, de trabajos y por sobre todas las cosas mejores remuneraciones. Sí, porque hay muchas aristas pendientes de atender y me gusta que haya habido este estudio sobre cuáles países tienen la esperanza matemática de vida más adelantados y cuáles están rezagados. Y lo digo porque si bien antes una persona de 40 años ya era un anciano, ahora no. Por hoy una persona de 80 años, de 75 años, es económicamente activo. Exacto. Entonces, mi padre tiene 97 años y está trabajando todavía. Es abogado. Y tiene 97 años. Bueno, y mi madre va a cumplir 94 y nos regentea a todos. Exacto. No podemos llegar tarde. O sea, que el que está en los 40 o 50 años, nos da una pela. El que está en los 40 años está en la medianía de su vida. Sí. Así, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que esa esperanza matemática de vida aumenta, requiere una serie de atenciones, una serie de cambios en lo que es la gestión gubernamental. No es posible que un país que aspire a aumentar de 73 a 75, 80 años la esperanza matemática de vida, pues esté hablando de colectas para que un niño sea operado, o que una persona esté pidiendo una córnea y que dependa de donaciones. O sea, me estoy refiriendo a una política de salud sociabilizada y estandarizada. O sea, Alcedo, tú tienes muchas relaciones, muy buen contacto, tú tienes acceso al despacho de la primera dama o de la vicepresidenta y tú consigues un donativo para la pastilla que mantiene tu pulso latiendo. Pero entonces, Francisco Canahuate, que tiene un problema con unos votos allá en Altamira. No, pero no en Altamira. ¿En Puerto Plata? Sí, en Puerto Plata. Entonces, no puede venir aquí, no sabe dónde está, poniéndote un ejemplo. Entonces, eso crea privilegios sociales y también indigencia. Esa es parte de la agenda pendiente que hay que resolver. Entonces me decía una doctora
que quiero, respeto mucho, porque es como si fuera una sobrinita. Y ella me dijo, no, yo no soy sobrinita, yo soy hija, porque es compañerita de Dolly. Ella llegó de España y decía, mire, los medicamentos, lo primero que tiene que ofrecer el de la farmacia es los genéricos, pero los genéricos tienen que ser de calidad, porque en España se sanciona el establecimiento que primero no ofrece los genéricos. O sea, hay una descomercialización, entre comillas, de lo que es la vida, la salud del ciudadano. Sí, Mógenes, cuando tú has entrado en un ejemplo muy, muy importante y que es de los temas, como tú bien dices, de los puntos de agenda pendientes que tiene República Dominicana. Ahora bien, nosotros conceptualizamos ese aspecto dentro de esa reestructuración que yo te mencionaba, de esa reingeniería que hay que hacer del gobierno dominicano para que las entidades hagan lo que deban hacer y tengan el presupuesto adecuado, como tú bien dices. Todavía nosotros pensamos que la seguridad social debe avanzar bastante en República Dominicana y nosotros estamos convencidos, y por eso lo planteamos aquí, de que es importante, e insisto en eso, en que haya ese otro pacto político que permita que más o menos se logren acuerdos importantes, prioridades de planes de acción y también, ¿por qué no? Como por ahí viene un nuevo presupuesto, por ahí hay que aprobarlo en las cámaras y que todo este proceso se facilite gracias a un acuerdo político, a un pacto político donde se logren priorizar ciertos objetivos, ciertas metas y otorgarle los recursos que son necesarios, porque como tú bien dices, no es posible que todavía en pleno siglo XXI tengamos nosotros que tener esa gran desigualdad que hoy existe, donde tú tienes aquí personas que tienen acceso a los últimos, vamos a decir, a los últimos equipos, a los últimos medicamentos que puede ofrecer la medicina a nivel mundial, y también tú tienes personas que no tienen acceso a absolutamente nada. Esa desigualdad abismal debemos corregirla, y eso solamente se logra, amigos televidentes, con un pacto político, que en adición al eléctrico y al fiscal, que son los dos restantes, y son dos muy importantes, yo estoy seguro que si logramos ese acuerdo político, ese pacto político, podremos lograr grandes avances en estos próximos 4 años, hasta que vuelva unas nuevas elecciones generales que confiamos en Dios que no sean tan traumáticas como la que hemos tenido recientemente. Así es, Alcedo. Bueno, tenemos muchos comentarios para los televidentes. Estamos tratando de dar en la diana, de abordarlo de una manera llevadera para no ser monótonos, pero al mismo tiempo temas que no estén manoseados. Tenemos que ir a una pausa. Nosotros llegamos por una cortesía de Supermercados Bravo, también leche Milex, la leche Milex líquida y por qué no la novia de Villa, que los baby shower ahora, yo te dije que en diciembre hubo una serie de procreaciones y entonces ahora vienen las barriguitas y los juguetes para niños cuando ya no juguetes. Entonces vamos a una pausa, venimos con el comentario de finanzas y contaduría, porque ya el mundo de los impuestos está montado, ahí está ya calentando el brazo. El cierre de luz, Francisco Canahuate. Volvemos. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes. Siempre he comprado aquí, me ha salido muy bueno. La veo que tiene mucha calidad, son muy bonitas. Sí, me gusta mucho, ¿eh? Nosotros venimos siempre. Hay muchas variedades y de más calidad. Mira, yo vine en estos días y me llevé este y había otro mando que también me llevé. Han dado un cambio, como de unos meses para acá, muy agradable. Siempre compro zapatos aquí, me gustan, salen bien buenos y el precio es súper. Bueno, lo veo muy bien, a buen precio y buena calidad. Yo siempre vengo aquí. Le compro a mi hijo desde que tiene 4 meses y ya tiene 2 años. Precisamente ropa de varones por la calidad. Mira, esta tela es muy buena. Plaza Lama.
Alcedo, creo que tú tienes un comentario en este segmento relativo al tránsito, como que hay problemas con el tránsito, como que Bueno, el no se tránsito puede está, circular. el tránsito está que uno debe salir con, a la hora que tú vas a llegar, tú debes calcular el tiempo necesario para llegar, el tiempo realista, y luego como nosotros hacíamos antes en la época, pero que ya no era tan vieja, yo pensaba que estaba desactualizado, que multiplicábamos los tiempos en informática cuando casi era con señales de humo, la comunicación, por 2.5. Pero aquí eso es lo que había dicho la Junta, de que iba a dar los resultados el mismo día, hay que multiplicarlo por 10, no por 2.5. Así que todavía mi cálculo a ojo por ciento, como viejo informático, no está tan desactualizado. Porque yo decía, me decían, calcula bien cómo debe hacerlo y multiplícalo por 2.5. Y eso te da más o menos la realidad. Aquí, amigo televidente, el tiempo de conocer los resultados electorales no es por 2.5. Habrá que multiplicarlo casi por 20, si seguimos al ritmo que vamos. Bueno, yo en este segmento, para darte la palabra, quiero decir que quizás la crisis que estamos viviendo en estas horas se deba a la festividad del Día de las Madres. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de sonrojarme por haber pasado una hora y pico en la Máximo Gómez, en la avenida Máximo Gómez, entre la Santiago y la casa de Balaguer, que es ahí en la Bolívar. En la Bolívar. O sea, estamos hablando de algunos 150 metros, 200 metros. 2 cuadras, para ser exactos. Ajá, 1 hora y 15 minutos. Increíble. 1 hora y 15 minutos. Entonces, en lugar de sonrojarme por eso, lo que quiero es darle una felicitación muy calurosa a Norma Aide, que es madre y que es parte del staff de acá. Y en ella todas las madres dominicanas. Las madres de la creación. Comenzando por las madres nuestras, de los... Y ojalá que sea porque hay una actividad económica desbordada, el asunto del tránsito. Sí, felicidades a las madres, yo quería decir. Eso yo también me uno a ti y nosotros pensamos que las madres dominicanas se merecen eso y mucho más. Y por sobre todas las cosas, elevamos, Hermógenes, una oración al Altísimo, porque las madres dominicanas pasen un día lo más feliz posible y que nuestro Señor se recuerde, se acuerde de esas madres que necesitan que Él las ayude a lograr un nivel de vida digno para ella y para sus hijos. O sea que también no podemos olvidarnos en este Día de las Madres, esa gran cantidad, esa pléyade, como dicen los políticos, de madres que todavía están esperando que digamos, le llegue a ellos la bendición del seguro de salud, del trabajo bien remunerado y por sobre todas las cosas, de la garantía y la seguridad de que sus hijos, de que sus retoños, ya no tengan una esperanza de vida de 73 años, sino que podamos igualar la de Chile, que anda por 80, 81 años de edad. Así que esos son nuestros mejores deseos en este próximo Día de la Madre, que, repito, vamos a orar para que las pasen todas las madres de la mejor manera posible, con la ayuda y la protección de Dios. Sí, entonces dice el periódico acá, el periódico Hoy Digital, dice, en consecuencia, la gasolina premium costará 199,30 para un alza de 3,60. Exactamente. Con el tema que tú tenías. Un regalo terrible para el Día de la Madre, pero confiamos en Dios que de alguna manera se logre subsanar ese desliz de aumentar la gasolina el día anterior a las madres y que de alguna manera las madres en un futuro cercano reciban un verdadero premio, un verdadero regalo que va por... que nosotros confiamos en Dios que sea el verdadero regalo que se merece la madre dominicana y que ojalá en la semana entrante podemos tener, Hermógenes, los resultados de las elecciones y que también las madres, muchas de ellas, estamos convencidos de que están esperando resultados para ya salir de esta incertidumbre y que la economía dominicana retome su ritmo regular y normal. Y finalmente, Hermógenes, nosotros queremos agradecer, antes de darle la palabra al hermano Francisco en el próximo segmento, que Francisco yo creo que está compitiendo en popularidad con su gran compueblano Bartolo Colón, que está haciendo historia en la Grandes Ligas, así como lo está haciendo Francisco aquí en Balance Financiero y en su segmento del mundo de los impuestos. Sí, pero hay una diferencia y es que Francisco está en la línea
Y entonces a Bartolo lo han definido como el regordete. Sí, exactamente. Sí, pero los dos la bajan pesada. Los dos la bajan pesada y los dos, a pesar de sus años, de su experiencia, vamos a ponerlo de esa manera, siguen cosechando grandes y contundentes frutos. Sí. Uno en las grandes ligas y el hermano Canaguate aquí en las grandes ligas del mundo de los impuestos. Sí, cada uno en su liga. Exactamente. Sí, bueno, algún día ambas ligas se encontrarán y veremos quién es quién. En el Salón de la Fama, estamos seguros. Ahí, el Salón de los Inmortales. Exactamente. Sí. Bueno, recordarte las elecciones del Instituto de Contadores el 11 de marzo. De junio, ¿no es? Oye, de marzo, tú echaste para atrás, 11 de junio. Que hay cierre en marzo y en junio. Correcto, entonces estas elecciones pues ojalá contribuyan al fortalecimiento institucional. Y que sea masiva la concurrencia y la votación. Correctamente, y que sea una desintoxicación de todo esto de elecciones nacionales que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y como te decía, Hermógenes, antes de despedirnos de los amigos televidentes, agradecer la participación, pero sobre todas las cosas, yo diría nuestro llamado dramático de que tenemos que seguir institucionando este país, sacar la política partidarista de la Junta Central Electoral, de las juntas municipales, y que el gobierno se aboque a un plan de racionalización de su estructura, de sus gastos, y que se siente en la mesa de negociaciones, porque va a hablar muy bien del presidente de la República y del ganador en estas elecciones, que le presente un ramo de olivo para que haya también, en adición a los pactos pendientes, tanto fiscal como energético, un pacto político que estamos convencidos de que puede ayudar en los próximos 4 años para elevar la calidad de vida de los dominicanos. Así sea. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, llegamos a ustedes por la cortesía de Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. Vamos a una breve pausa para comenzar con el mundo de los impuestos, el segmento final del espacio. Volvemos. Porque mamá lo merece todo, increíbles ofertas en Plaza Lama. Seccional en Ellen, Missouri, varios colores, 18,530. Juego de sala Yossi, sofá de 2 más sofá de 3, varios colores, 12,800. Reclinable Lena, importado, varios colores, 9,995. Y juego de colchón Orthopedic Full, 8,995. Y Queen, 9,895. Mamá lo merece todo. Y todo lo encuentras en Plaza Lama, la super tienda. Bueno, este es el segmento esperado por todos, el que cierra el programa y que se llama El Mundo de los Impuestos. Entonces un saludo a Norma Idep, donde quiera que se encuentre en proceso de recuperación, y la presentación a todos ustedes de don Francisco Canaguate y Disla. Francisco, te estaban comparando ahí con los peloteros, una cosa, hace un ratito. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes, bienvenido a su espacio. Bueno, vamos a jugar pelota. Sí, correcto. Francisco, yo no sé qué temas tú traes, pero no pude abordar con Alcedo, o no quise abordar con Alcedo, el tema del G7, que son las 7 economías más poderosas y desarrolladas del globo terráqueo, ya que dentro de su objetivo, de su reunión, de su agenda, han incluido el tema de la reactivación económica a cambio de, o como producto de, crear incentivos y reformas fiscales. Este grupo, te reitero que son las economías más desarrolladas, que específicamente Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, pues plantean la necesidad de una activación económica global, lográndola mediante la inyección de reformas y la inyección de incentivos fiscales. ¿Y cuáles serían esas reformas y esos incentivos fiscales en términos genéricos? ¿Cómo este tipo de medidas puede activar la economía? ¿O cuáles medidas
se estarán refiriendo este grupo? Bueno, eso se llama una propuesta de reversa. ¿Cómo es eso Porque de reversa? Francia, por ejemplo, estableció como incentivo una tasa marginal del impuesto sobre la renta, la ganancia después de determinados niveles, del 75%. Y el resultado fue que los ciudadanos que estaban sobre ese nivel abandonaron su jurisdicción y se mudaron a otras latitudes. Quiere decir que es una reversa lo que se está planteando, porque se han dado cuenta de que las altas tasas desalientan el cumplimiento. Ahora, dentro del contexto global, habrá que esperar más detalle, más análisis, pero dentro del contexto global, a lo que se refiere estímulo fiscal, en principio hay que verlo tanto en el nivel de gasto como en el nivel de ingreso. Recuérdate que en la Gran Depresión de los años 29-30 del siglo pasado, realmente lo que ocurrió fue que se pagaba para abrir zanjas y luego se pagaba para taparla. Era una forma de estimular la demanda de bienes y servicios y dinamizar la economía. Entonces, eso era un gasto para demanda inducida. Entonces, fíjate qué vertiente. Otros podrían decir, bueno, el estímulo es una exoneración de carácter tributario. Entonces, esto tiene muchos matices que habría que ver. Yo pienso que lo fundamental es que la tasa de interés se mantengan en niveles apropiados, que permitan el financiamiento del desarrollo y que haya la menor cantidad de restricciones como la que se tienen hoy. Por ejemplo, tenemos el caso de los Estados Unidos con la ley FATCA. Yo no sé si eso es un estímulo a lo que ahora se está planteando. O sea, como si tú pones restricciones para tus propios ciudadanos y lo limitas buscando un mayor control, ¿cómo eso se le puede llamar estímulo? Entonces, a mí me gustaría como tener más detalle, ver si va por el lado de los gastos, una política de gasto social que sea más o menos de carácter populista, o si por el contrario es por el nivel de los ingresos. Y entonces sí, aquí habría que hablar de que hay que enfocarse en grandes reformas para reducir las tasas impositivas y dentro de ese contexto permitir que el costo de los impuestos no sea un obstáculo al desarrollo empresarial y que quien demande los puestos de trabajo no sea la administración pública para absorber mano de obra desempleada, sino que sea precisamente el régimen fiscal que permita que con el desarrollo de la empresa, el desarrollo sostenido, demande fuerza laboral y entonces quien capte la obra de mano ociosa sea precisamente la iniciativa privada. Estos son puntos que bien vale la pena definir. Y como estamos hablando de los países que tienen hegemonía en prácticamente todas las economías, porque aunque ellos son los principales, no es en lo propio que están hablando, sino a nivel global, porque ellos tienen incidencia en todos los países de la Tierra, de una manera o de otra. Quiere decir que yo quisiera un poco más de detalle, de análisis, ver los informes con toda su extensión, para ver por dónde se enfoca, porque a veces se ve como una contraposición de objetivos. Sí, bueno, lo que sucede, Francisco, es que en ese tipo de cumbre se abordan los temas a nivel general y después las comisiones se encargan de trabajar el detalle, pero también ocurre que hay posiciones encontradas y es que, por ejemplo, unos puedan entender, un grupo de países puede entender que tanto Estados Unidos como Reino Unido, que es Inglaterra, pues tengan una posición muy rígida, en una fiscalidad muy rígida y que los otros entiendan que esto está impidiendo que la economía global fluya. Y pone como ejemplo
el caso, o no como ejemplo, como motivación, la situación de 2008, en que quebró el importante banco de Lehman Brothers, que prácticamente se llevó de paso la actividad económica de cientos de países. Y a esos mismos socios dentro del grupo, uno le han puesto multa alta a los otros, siendo del mismo núcleo. Correcto. Entonces es posible. Y también lo de los paraísos fiscales, que ellos vienen de abordarlo y que tratan de enfocarse hacia el cumplimiento fiscal, hacia la rigidez. Y entonces aquí hay un problema como de un germen contradictorio dentro del mismo seno. Por eso cité los dos casos. Sí. El de Francia, que hablaste de un porcentaje de un 70. Mandó al exilio a los que estaban por ese nivel, simplemente renunciaron al domicilio fiscal francés y se fueron a Luxemburgo, se fueron a otro de los países que están próximos. Y de esa manera la ley se puso ahí muy parecida a la que tuvimos nosotros cuando teníamos una escala progresiva hasta el 70%, pero cuando se evaluaba quienes llegaban al 70%, nadie lo pagó. Eso hasta los años 80. Sí, hasta el 92. Por eso. Hasta el 92, es decir, desde el 62 cuando se vota la ley 5911. Hasta el 92 cuando se vota el Código Tributario. Y ya va a quedar un 42, un 47%. En el caso de la persona física, eran 5 categorías y el impuesto progresivo era el 70% que alcanzaba. Pero nunca nadie lo pagó. Pero entonces, en la empresa tú ibas también. En la empresa había una escala progresiva que iba del 10 al 46. Pues te dije 42, míralo ahí, 46. El 10 al 46 y había una tasa de un 2% adicional y una de un 3%. ¿Cuál era de qué impuesto cedular había uno? Eso eran las 5 categorías. Cada categoría tenía un cedular. Que ese era un 2%, ¿verdad? Depende en qué categoría fuera. En la quinta. Sí. En la de personas físicas era un 2%. ¡Qué memoria! Había hasta de un 12% en el caso de la segunda categoría. Impuesto cedular, yo me acuerdo. Porque era el sistema inglés. Eran como 3 cosas que se calculaban, 3 impuestos. La renta, el cedular y había otro de un 1. No, un 3% adicional. Un 3%. Era la ley 190. Ay, Francisco, cuánto recuerdo. Ay, la manicera. Estaban todas esas leyes, toda esa tasa altísima, pero la realidad era, cuando se hizo la evaluación, 3%. Que la tasa efectiva de tributación, en el caso de la sociedad, era de un 12%, con una tasa marginal de un 46%. Entonces las altas tasas, y es que es bueno que comiencen a plantearlo y que lo entiendan por el lado correcto, es que facilitando el desenvolvimiento de las empresas, abaratando el costo de operación, las empresas tampoco tendrían necesidad de andar buscando exoneraciones. Se vuelven aliados de la fiscalidad. Exactamente. No tienen necesidad de buscar exoneraciones porque el motivo principal por el que una empresa busca exoneración es para atenuar el alto impacto de las tasas impositivas. Entonces, es bueno que traigan ese tema y que cuando vengan por nuestros países, vengan de manera orientada, correcta, para que no tengamos mayores conflictos. Bueno, yo quiero hacerte énfasis en el objetivo, en el punto planteado por el G7, que está sesionando o sesionó en Japón. Quiero hacerte énfasis en el objetivo. El objetivo es incentivos y reformas. Eso quiere decir que cualquier reforma tiene que tener incentivos. Creo que no dicen incentivos, sino estímulos. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Estimular la economía, o sea, incentivarla, activarla. Exactamente. Ya eso es semántico, pero entonces el término textual es como tú dices. Retiro el de incentivo y pongo el de estímulo, que es el oficial. Y mantengo el concepto de donde te quiero martillar, ¿no? Sin que tu ñita sufra, pero sí que el clavo quede bien. Para que haya reforma, o el objetivo de una reforma tiene que contener estímulos fiscales, y cualquiera que no lo haga así está chocando con una muralla que se llama el G7. No he dicho nada porque
es tu segmento. Adelante, Francisco Canagua. Aquí vamos... No, dime que no. Dime, no, dime como tú dices. Aquí vamos a evaluar. Alcedo. Aquí, Dile. aquí vamos a evaluar cuál será la receta que se va a recomendar. De lo que estoy seguro es que esa recomendación es una contradicción dentro del propio núcleo del grupo de los 7, porque lo que están es haciendo un llamado de atención a que se cambien unas políticas que han resultado dañinas para los propios miembros de ese núcleo. Y ciertamente es una visión equivocada pensar que cuando yo necesito recursos, aumentando tasa lo voy a lograr, porque lo que hace el que le aumentan la tasa es que busca cómo erosionar la base. Y al final el resultado termina siendo tasa efectiva de tributación por debajo de lo que se espera. Sí. Y ese estímulo al que ellos se refieren puede ser facilitar los negocios. Pero en un mercado global como el que estamos viviendo, y en una economía global como la que estamos viviendo, creo que no se puede hablar, después de la OMC, no se puede hablar de que hay restricción en el comercio mundial. Entonces, el punto debe ser con las medidas estrictamente fiscales. Y la estabilidad económica de los países, y la estabilidad ciudadana y social, la seguridad en los países, es también parte de un estímulo. Por ejemplo, en el caso dominicano, estamos captando inversión extranjera. ¿Basado en qué? Fundamentalmente en la estabilidad macroeconómica, en la seguridad jurídica, que aunque algunos la cuestionan, nosotros vemos que funciona, que los derechos se pueden ejercer en el marco de la Constitución y la ley, y en el clima social de paz y de estabilidad que estamos viviendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela. La República Dominicana está siendo grandemente beneficiada de la crisis venezolana, porque muchos venezolanos vienen a invertir a la República Dominicana. ¿Y cuál es la política económica que está rigiendo en Venezuela? Entonces, realmente hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de estímulo. Sí, bueno, pero yo me siento muy estimulado a conocer la intención del presidente de la República cuando dijo que no va a esperar, que no puede esperar la toma de posesión. Eso fue antes de ser electo, pero se daba como un hecho que lo sería, para comenzar a aplicar medidas a fin de tener los recursos necesarios para que el país no se siga endeudando. Pues vamos a ver qué recetas llegan desde ese equipo del grupo de los 7, de esas 7 economías que controlan Banco Mundial, que controlan Fondo Monetario Internacional. Pero cuidado si el farmacéutico de la esquina también la tiene, la receta. Es posible. Sí, el que está en la casita ahí de madera y el que hace la mezcla en los potecitos. Vamos a esperar. Francisco, gracias por haber participado en este espacio del mundo de los impuestos, que es suyo. Balance Financiero también es suyo. Y de los televidentes, invitarte para la próxima semana que amplíe estos temas. Bueno, así será, estamos a disposición, y dar las gracias a los amigos televidentes que nos siguen cada semana. Hacia los patrocinadores, como el caso de Supermercados Bravo, Leche Líquida Milex y, ¿por qué no?, la novia de Villa, los expertos en los baby shower. Hasta la próxima.